El examen físico es una temperatura de 38.5, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, la presión arterial es de 110/70, la saturación es de 90. El examen pulmonar es la disminución del murmullo vesicular en base pulmonar derecha, hay una matidez a la percusión, hay una disminución del frémito vocal, eufemia en el borde superior del derrame. Ahora, en el laboratorio clínico tenemos en base a la hemoglobina, el hematocrito, los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, plaquetas. Ahora, tenemos también exámenes microbiológicos, nos hablan de una baciloscopía, el VAR con 3 cruces, el microbacterium tuberculosis detectado, hay una no resistencia a la rifampicina, tenemos un cultivo de Lowenstein-Jensen, tenemos positivo para microbacterium tuberculosis, además también nos da una radiografía donde nos muestra un derrame pleural derecho moderado, una cavitación apical derecha y un infiltrado pulmonar. Y en la parte de la toracocentesis nos hablan de un líquido pleural y un aspecto amarillo citrino. Tenemos los parámetros y los resultados, donde nos hablan que hay un cultivo positivo posteriormente. Le doy paso a mi compañero. Bueno, empezamos con la pregunta 1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, en este paciente el diagnóstico más probable es tuberculosis pulmonar bacilífera, cavitaria con derrame pleural tuberculoso. Y este es causado por lo que sería el Mycobacterium tuberculosis y es sensible a lo que sería la rifampicina. Bueno, hemos llegado a este diagnóstico porque el paciente presenta síntomas clásicos de lo que es la tuberculosis pulmonar, los cuales son tos productiva de más de 6 semanas, fiebre vespertina, sudoración nocturna, pérdida importante del peso y también lo que sería la disminución de su apetito, ¿no? Además tiene factores de riesgo importantes como lo que es antecedentes de contacto con un paciente con tuberculosis y el tabaquismo crónico. Y también en el examen físico encontramos datos compatibles, como sería el derrame pleural derecho, como también la disminución del murmullo vesicular, la matidez a la percusión y disminución del frémito vocal. También la radiografía confirma 3 hallazgos fundamentales, que es el infiltrado pulmonar y una cavidad en el vértice derecho y un derrame pleural moderado. La siguiente pregunta es, ¿qué significa una baciloscopía positiva, ¿no? La baciloscopía, es un método bacteriológico que utiliza la tinción Nielsen para identificar bacilos ácido alcohol resistentes y conocidos como VAR, ¿no? En cuanto al resultado, significa que existe una gran cantidad de bacilos en la muestra de puto, y esto nos va a indicar que el paciente tiene una alta carga bacteriana y por lo tanto es altamente contagioso. La tercera pregunta es, ¿por qué se solicitó el GeneXpert? El GeneXpert es una prueba molecular basada en lo que sería el PCR en tiempo real, y se solicitó porque permite confirmar rápidamente lo que sería la presencia de Mycobacterium tuberculosis y detecta si existe la resistencia a la rifampicina. Y la principal ventaja de esta es que es rápida, ya que entrega resultados aproximadamente en 2 horas, mientras que un cultivo puede tardar lo que sería varias semanas, ¿no? Y en este paciente también se descartó lo que sería la resistencia a la rifampicina. Y esto es muy importante porque la rifampicina es uno de los medicamentos más importantes para su tratamiento, y la resistencia a este fármaco puede asociarse a una
tuberculosis multidrogresistente, pues, ¿no? Y la cuarta pregunta es, ¿qué importancia tiene que el cultivo sea positivo? Aunque este demora entre 2 a 8 semanas, tiene una sensibilidad superior a la baciloscopía, y que el cultivo sea positivo significa que, bueno, el microorganismo logró crecer en el laboratorio, confirmando definitivamente la infección por Mycobacterium tuberculosis. Además, este cultivo nos va a permitir realizar una prueba de sensibilidad para conocer a qué medicamentos es susceptible o resistente la bacteria. En este caso, el cultivo de esputo confirmó lo que sería la tuberculosis pulmonar, y el cultivo de líquido pleural confirmó que también existe un compromiso pleural. Siguiente diapositiva. Bien, pasemos a la pregunta número 5, la cual nos dice qué alteraciones presenta el hemograma. Si bien es cierto, el hemograma presenta varias alteraciones compatibles con lo que viene siendo una tuberculosis pulmonar activa y con un proceso inflamatorio crónico. En primer lugar, se observa una anemia evidenciada por una hemoglobina de 10.5 y un hematocrito de 31%, valores inferiores a los normales. Esto indica una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. Además, también existe una leucocitosis de 13.200, lo que refleja la activación del sistema inmunitario frente a lo que es la infección. Los neutrófilos representan el 70%, encontrándose en el límite superior del valor normal y evidenciando una respuesta inflamatoria activa. También se observa una trombocitosis reactiva con 480.000 plaquetas por microlitro, como consecuencia de la liberación de citocinas inflamatorias que estimulan lo que viene siendo la producción de plaquetas. Finalmente, también, la velocidad de sedimentación globular es de 98, un valor marcadamente elevado que indica un proceso inflamatorio intenso y persistente, lo cual es característico de enfermedades infecciosas crónicas como lo viene siendo la tuberculosis. Entonces, en conjunto el hemograma es compatible con una infección crónica activa acompañada de una importante respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, para seguir con la siguiente pregunta, nos hablan de por qué el paciente presenta anemia. Ahora, el paciente presenta anemia, una anemia de enfermedad crónica, una de las manifestaciones hematológicas más frecuentes en lo que vendría a ser la tuberculosis. La infección por Mycobacterium tuberculosis provoca una inflamación, lo que vendría siendo persistente, que aumenta la producción de citocinas, especialmente la interleucina 6. Ahora, una vez que aumentan las citocinas 6, este estimula la síntesis de exidina en el hígado, una proteína que reduce la absorción intestinal de hierro y bloquea la liberación del hierro, ¿no?, almacenado en los macrófagos. Como consecuencia, eh, hay una disminución, va a disminuir la absorción de hierro, ¿no?, para que la médula ósea se reduzca la producción de la hemoglobina y de glóbulos rojos, desarrollándose la anemia. Además, el paciente presenta una pérdida de peso, disminución del apetito e hipoalbuminemia, lo que indica un deterioro nutricional que también contribuye a la disminución de la producción de eritrocitos. Por lo tanto, lo que vendría siendo la anemia mayormente se va a explicar por la combinación de la inflamación crónica y, de un mal estado nutricional. Y en la pregunta ¿por qué el ADA está elevado? El ADA, que como sabemos es la adenosina deaminasa, es una enzima relacionada con la activación y proliferación de los linfocitos T. Ahora, estas células fundamentalmente salen en respuesta inmunitaria contra el Mycobacterium tuberculosis. Ahora, en la tuberculosis pleural, la presencia del bacilo desencadena una intensa respuesta inmunológica de tipo celular. Como consecuencia, se activan numerosos linfocitos T dentro de la cavidad pleural, aumentando la producción y liberación de lo que vendrá siendo del ADA, el líquido pleural.
En este paciente, el valor del ADA es de 82, bueno, sería muy serio al punto del corte habitual, que vendría a ser 40, lo que contribuye a un hallazgo altamente sugestivo, ¿no?, de derrame pleural tuberculoso, especialmente cuando se asocia con predominio de linfocitos, se asocia con proteínas, ¿no? Además que, en conclusión, ya vendrá siendo que el ADA está elevado porque existe una intensa activación de los linfocitos T a una respuesta inmunitaria frente a las infecciones por Mycobacterium tuberculosis en la pleura. Ahora, nos hablan también de por qué el VAR del líquido pleural es negativo. Ahora, fue negativo porque el derrame pleural tuberculoso es paucibacilar, o sea, quiere decir que contiene muy pocos bacilos de Mycobacterium tuberculosis. Aunque en la tuberculosis pulmonar puede existir una cantidad de bacilos, en el líquido pleural las cantidades son muy bajas y resulta difícil detectarlo mediante la baciloscopía, que fue la que se hizo al paciente. Además, el derrame pleural se produce principalmente por una respuesta inmunológica e inflamatoria que debería ser la pleura frente al bacilo. Además que no había una gran cantidad de proliferación bacteriana dentro del líquido. Por ello, la sensibilidad de la baciloscopía es baja y el resultado puede o ha llegado a ser negativo. Sin embargo, esto no descarta una tuberculosis pleural, ya que el cultivo, que es más sensible, puede confirmar el diagnóstico, como ha ocurrido lo que vendría siendo en este paciente, ¿no?, que el cultivo detecte porque hay una multiplicación presente en pequeñas cantidades, por eso resulta positivo para ese diagnóstico. Ahora, ¿qué indica una glucosa pleural baja? En este caso, la glucosa del líquido pleural fue de 56 miligramos sobre decilitro, un valor muy disminuido, ya que una glucosa pleural baja indica la presencia de un proceso inflamatorio e infeccioso activo en la pleura. Esto ocurre porque las células inflamatorias y los microorganismos utilizan la glucosa como fuente de energía, aumentando su consumo y disminuyendo su concentración en el líquido pleural. Por esta razón, la glucosa baja es un hallazgo típico de los derrames pleurales, ¿no?, exudativos, especialmente en lo que podría ser la tuberculosis pleural. Ahora, ¿qué indica un pH de 7.27, ¿no?, en el líquido pleural? Sabemos que el pH normal del líquido pleural se encuentra aproximadamente entre 7.60 y 7.66. En nuestro paciente el pH fue de 7.27, lo que indica que el líquido pleural es ácido. Esta acidez se produce porque durante la inflamación y la infección, las células inflamatorias aumentan su metabolismo y generan sustancias ácidas, principalmente el ácido láctico y dióxido de carbono. Como consecuencia, todo esto, el pH disminuye. Por ello, este pH de 7.27 de por sí va a reflejar un proceso inflamatorio e infeccioso importante de la pleura y es compatible con un derrame pleural exudativo y con lo que vendría siendo un diagnóstico de pleuritis tuberculosa, ya que mientras más bajo sea el pH, mayor suele ser la intensidad de la inflamación pleural. Doy pase a mi compañero. Ya, continuamos con la pregunta número 11, que nos menciona qué importancia tiene la albúmina disminuida. Bueno, en este caso el paciente va a presentar una albúmina de 2,9 gramos por decilitro, que el valor va a estar por debajo del rango normal, por lo que hablamos de una hipoalbulindemia. La albúmina es la principal proteína producida en el hígado y cumple funciones importantes como mantener la presión oncótica del plasma, transportar diferentes sustancias y contribuir al estado nutricional del organismo. En el paciente, la disminución de la albúmina se debe principalmente a 3 factores. El primero, la respuesta inflamatoria, que es causada por la tuberculosis activa, ya que las citoquinas inflamatorias disminuyen la producción de albúmina en el hígado. Y la segunda es la desnutrición, porque el paciente presenta una pérdida de peso y ha perdido 8 kilos en 2 meses, por lo que reduce el aporte de proteínas necesarias para sintetizar albúmina. Y al tercero, el aumento del consumo de proteínas que ocurre durante una infección crónica como la tuberculosis.
Siguiente pregunta. Faltó el retroceder, perdón. Faltó el clínicamente sobre cuál es la importancia clínica. Una albúmina disminuida indica que la enfermedad está más avanzando y que el paciente tiene un peor estado nutricional. Esto también asocia a una menor respuesta inmunológica y un mayor riesgo de complicaciones y recuperación lenta en un pronóstico menos favorable. Siguiente diapositiva. Ya, en la pregunta 12 nos indican qué parámetros se utilizan para evaluar la respuesta al tratamiento. En esta diapositiva vamos a ver 4 grupos de parámetros que nos permiten evaluar si el tratamiento antituberculoso está siendo efectivo. Ningún parámetro es solo suficiente. En el primero vamos a tener los parámetros clínicos, que en primer lugar evaluamos la evolución clínica del paciente. O sea, se espera que disminuya la tos, desaparezca la fiebre y la sudoración nocturna y mejora la dificultad respiratoria, el dolor torácico y que el paciente recupere el apetito y aumente de peso. Esto es importante porque la mayoría de los pacientes de los síntomas nos indican que el organismo está respondiendo al tratamiento y que la inflamación causada por la tuberculosis va a estar disminuyendo. En el segundo, que es parámetros microbiológicos, los parámetros microbiológicos que son los más importantes porque permiten demostrar si directamente la presencia o ausencia del bacilo. En ello tenemos la baciloscopía de esputo, que debe ser negativa, generalmente al segundo mes de tratamiento, por lo que indica una reducción importante de carga bacteriana y al riesgo de contagio. Y el cultivo, que es más sensible y confirma la eliminación del Mycobacterium tuberculosis. Aunque requiere varias semanas para obtener el resultado. Y tenemos luego el GeneXpert, que se va a utilizar principalmente al inicio para confirmar el diagnóstico y detectar la resistencia a la rifampicina. Posteriormente, solo se repite si existe una sospecha de fracaso. Y en el parámetro 3, que parámetros radiológicos, la radiografía de tórax permite observar si existe una disminución de filtrados pulmonares, reducción del derrame pleural y la mejoría de cavitaciones. Es importante mencionar que la mejoría radiológica suele ser más lenta que la clínica y la microbiológica, por lo que una radiografía que aunque muestra lesiones no significa que el tratamiento esté fallando. En 4, en las pruebas de laboratorio, finalmente se van a evaluar los exámenes de laboratorio. Se espera que disminuya a veces la proteína C reactiva porque son marcadores de inflamación y también se debe aumentar la albúmina, indicando una mejor recuperación nutricional y mejora la hemoglobina, ya que la anemia suele corregirse conforme ya la infección es controlada. Siguiente. Ya, ¿qué nos indica una baciloscopía negativa después de 2 meses? Vamos a tener que indicar una respuesta favorable al tratamiento, disminución de la carga bacteriana, menor riesgo de transmisión, vamos a encontrar menos bacilos en el esputo, con menor contagio. No se verifica una curación total y puede que exista unos bacilos viables, no detectables por baciloscopía, y continuar y complementar el tratamiento según el esquema indicado. Y el seguimiento integral, que es viene a ser clínico, microbiológico, radiológico, para confirmar la curación. Siguiente. Bien, pasamos a la pregunta 14, la cual nos dice qué indica una baciloscopía negativa después de 2 meses. Bueno, una baciloscopía negativa después de 2 meses indica que el tratamiento antituberculoso ha sido eficaz, ya que la carga de Mycobacterium tuberculosis en las secreciones respiratorias ha disminuido hasta no ser detectable mediante microscopía. Esto significa que el paciente presenta una conversión bacteriológica, uno de los principales indicadores de respuesta del tratamiento. Además, una baciloscopía negativa se asocia con una disminución importante de la capacidad de transmisión de la enfermedad. Sin embargo, no significa que la tuberculosis esté completamente curada, por lo que el paciente debe completar todo el esquema terapéutico para erradicar lo que viene siendo los bacilos remanentes, evitar recaídas y prevenir como tal la aparición de resistencia a los fármacos. Pasamos a la pregunta 15, que nos dice qué significa la disminución de la PCR y la BCG. La proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular son marcadores inespecíficos de inflamación que suelen elevarse durante infecciones activas, como lo que viene siendo la tuberculosis.
Su disminución durante el tratamiento indica que la respuesta inflamatoria del organismo está cediendo debido al control de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Esto refleja una evolución clínica favorable, menor actividad de la enfermedad y una adecuada respuesta al tratamiento de tuberculosis. Aunque estos marcadores obviamente no confirman por sí solos la curación, son útiles para monitorizar la evolución del paciente cuando se interpretan junto con la mejoría clínica y los estudios microbiológicos. Siguiente, por favor. Bien, pasamos a la pregunta 16, que nos dice ¿por qué aumentó la hemoglobina? Bueno, si bien es cierto, el aumento de hemoglobina se debe a que el paciente presentaba inicialmente una anemia de enfermedad crónica, ocasionada por lo que viene siendo la inflamación persistente producida por la tuberculosis. Durante la infección, las citocinas inflamatorias disminuyen la producción de eritropoyetina, reducen la disponibilidad de hierro y afectan la formación de glóbulos rojos. Al iniciar un tratamiento efectivo, la inflamación disminuye, la médula ósea recupera progresivamente su capacidad para producir eritrocitos y mejora el aprovechamiento del hierro. Además, la recuperación del apetito y del estado nutricional favorece la síntesis de hemoglobina, contribuyendo a la corrección gradual de la anemia. Con respecto a la pregunta 17, nos dice qué hallazgos apoyan el alta del paciente. Bueno, estos se sustentan en la integración de los hallazgos clínicos, microbiológicos y de laboratorio. Los principales vienen siendo, la baciloscopía negativa, que demuestra una marcada reducción de la carga bacteriana y un menor riesgo de transmisión. También otra sería la disminución de la PCR y la BCG, que estas indican resolución progresiva del proceso inflamatorio como tal. El aumento de la hemoglobina, que esto refleja la recuperación de la anemia en mejor estado general. La mejoría clínica como tal, que con la desaparición o disminución de la fiebre, la tos, la disnea y el dolor torácico. El mejor estado nutricional, evidenciando por recuperación del apetito y ganancia del peso. Evolución radiológica favorable, que esto es con reducción del derrame pleural y mejoría de las lesiones pulmonares, y la adecuada adherencia del tratamiento, garantizando la continuidad del esquema terapéutico. Y en conclusión, todos estos hallazgos indican que el paciente ha respondido satisfactoriamente al tratamiento, presenta una evolución favorable y un bajo riesgo de contagio, por lo que puede recibir el alta hospitalaria con seguimiento ambulatorio y completar el tratamiento hasta su finalización, ¿no? Gracias. Bien, muy bien, chicos. Importante recordar lo que les comenté al principio, los criterios de Line, ¿no? Para determinar el exudado tras exudado, las etiologías más comunes en cada uno de estos grupos. Y el estudio citológico, el estudio de células sanguíneas, de líquido, el líquido pleural, ¿verdad? ¿Qué significa un nada elevado en el líquido pleural? Mayormente no nos orienta al diagnóstico de origen tuberculoso. La glucosa disminuida nos orienta a una patología de origen bacteriana. Porque si yo hablo de una tuberculosis bacteriana o de una derrame pleural de origen bacteriano, donde va a haber predominio de neutrófilos, en las primeras horas hay predominio de linfocitos, ¿no? ¿A qué se debe? Principalmente, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta, chicos, recuérdenlo bien, ¿ya? Bien, los criterios del LAI, importante, bien. Vamos a ir viendo el otro caso, a ver, Fabricio. Ya, doctor, ahora comparto. Ya, gracias. Doctor, disculpe, ¿se puede ver? Sí, entonces usted se escucha bien. Ya, listo, ahora comienzo. Buenos días, doctor, compañeros. El día de hoy nos ha tocado explicar el caso clínico número 2.
TB y líquidos cefalorraquídeo. Ahí están los integrantes. Siguiente, por favor. Bueno, la presentación de nuestro caso clínico número 2. Se trata de una mujer de 22 años, estudiante universitaria. Como antecedente de importancia, esta no presenta enfermedades crónicas, pero su esquema de vacunación está incompleto contra el meningococo. El motivo de consulta principal por la que esta paciente viene a consulta es desde que nos refiere de que desde ayer tiene un dolor de cabeza muy fuerte y no puede mover bien el cuello. Entonces, al indagar con su enfermedad actual, vemos que esta acude a urgencias por una cefalea intensa y un inicio súbito acompañada de una fiebre muy elevada de 39.8 grados Celsius, náuseas, vómitos, fotofobia con 24 horas de evolución. Entonces, horas previas al ingreso, su cuadro empeora desarrollando una rigidez de nuca y episodios de somnolencia. En el examen físico, los signos vitales van a confirmar la fiebre y van a revelar una taquicardia con 118 latidos por minuto y una taquimia con 24 respiraciones por minuto. A lo que es nivel neurológico, la paciente va a ingresar con un Glasgow de 14 a 15. Entonces, acá esto nos refiere a por lo que está somnolienta. Lo más descartable es la positividad de los signos meningios clásicos. Entonces tenemos la rigidez de nuca y también los signos de Kerning y Brudinsky positivos. Entonces también se puede resaltar que no presenta un déficit motor focal. A lo que es el laboratorio sistémico, nuestro hemograma va a mostrar unos leucocitos de 19.500 células por microlitro, lo que nos revela una leucocitosis severa, con un claro predominio en lo que es neutrófilos, porque eso está al 90%. La bioquímica va a confirmar la respuesta inflamatoria aguda con la proteína C reactiva elevada a 180 miligramos por litro y una procalcitocina de 8.5 nanogramos por mililitro, lo que nos va a sugerir fuertemente que es una etiología bacteriana. Ante este cuadro, el paso a seguir va a ser una punción lumbar que macroscópicamente nos va a mostrar un líquido cefalorraquídeo turbio. Y en lo que es el análisis citoquímico, se va a reportar una presión de apertura muy elevada, que es de 320 milímetros de agua, y un perfil netamente purulento. Acá vamos a encontrar pleurocitosis de 2.500 células por microlitro, con el 92% de neutrófilos, proteínas muy elevadas en 220 miligramos por decilitros, lo que nos indica una hiperproteinorraquia, una glucosa desplomada en 25 miligramos por decilitro y con una relación líquido-suero de 0.25, o sea, una hipoglucorraquia, y un lactato elevado de 5.8 milimoles por litro. Entonces, ese perfil bioquímico se confirma con la microbiología del líquido cefalorraquídeo, donde la tinción del Gram reveló unos diplococos gram positivos, y posteriormente tanto el cultivo como la prueba de PCR múltiple van a arrojar un resultado positivo para lo que es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, nuestro diagnóstico definitivo va a ser una meningitis bacteriana aguda por Streptococcus pneumoniae. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, nuestra pregunta principal es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y como ya lo vimos anteriormente, es una meningitis bacteriana aguda por Streptococcus pneumoniae. Y nuestra sospecha diagnóstica va a iniciar con un cuadro clínico de que nuestro paciente tiene la entidad clásica de una meningitis, que es una fiebre elevada de 39.8 grados Celsius, una cefalea intensa y una rigidez de nuca. Aparte que se confirma la irritación de las meninges con los signos de Kernig y Brudinsky positivos, y a lo que es nivel neurológico, la fotofobia y los episodios de somnolencia se sustentan con un Glasgow de 14.15. Entonces esto nos indica un claro compromiso del sistema nervioso central.
Para evaluar el estado sistémico, vamos a utilizar nuestro laboratorio clínico. El hemograma nos va a revelar una marcada leucocitosis de 19.500 unidades por microlitro, con un 90% de estos que son neutrófilos, acompañados de biomarcadores agudos muy elevados, o sea, una PCR en 180 miligramos por litro y una procalcitocina de 8.5 nanogramos por mililitro. Y este perfil pues nos va a indicar que es una infección bacteriana y es severa. Bueno, con este cuadro clínico, llegamos al interrogante número 2, que nos indica el por qué se realizó una punción lumbar. Y bueno, como ya se indicó en el esquema, se realizó porque este es el procedimiento gold estándar ante una sospecha de meningitis. Entonces acá se va a extraer y analizar el líquido cefalorraquídeo y diferenciar si la etiología es bacteriana, viral o por otros agentes. Y así poder pues darle una terapia correcta al paciente. Entonces, al realizar este procedimiento vamos a medir que su presión de apertura es de 320 milímetros de agua. Entonces, la pregunta 4 nos indica ¿qué nos indica esta presión de apertura? Bueno, esto nos va a indicar una hipertensión intracraneal. Entonces, en una meningitis aguda, la intensa inflamación de las meninges y la dilatación de los vasos sanguíneos, además de un edema cerebral, van a restringir el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto va a aumentar la presión. Y a observarse físicamente el líquido cefalorraquídeo extraído, vamos a notar que tiene un aspecto turbio. Entonces, la pregunta 3 nos indica qué significa el líquido cefalorraquídeo turbio. En una condición normal, el líquido cefalorraquídeo es transparente y también es llamado comúnmente como un cristal de roca, por lo que es muy transparente. Entonces, el estado turbio es una señal macroscópica directa de una purulencia. Es decir, que nos va a indicar que está lleno de glóbulos blancos, de bacterias, de detritos celulares, debido a una intensa respuesta inmunitaria en el espacio subaracnoideo. Esto se va a corroborar mediante el perfil citoquímico del líquido cefalorraquídeo, el cual va a presentar una pleocitosis severa de 2.500 células por microlitro en un 92% de neutrófilos. También se presenta una hiperproteinorraquia, que son proteínas elevadas en 220 miligramos por decilitros, por ruptura de la barrera hematoencefálica. También se presenta una hipoglucorraquía severa, que acá vemos que la glucosa es desplomada hasta los 25 miligramos por decilitro, con una revelación de líquido una relación de líquido cefalorraquídeo y suero de apenas 0.25. Y esto se va a deber a que las bacterias de los neutrófilos están consumiendo activamente la glucosa, de eso se alimentan. Y lo que es el lactato elevado es de 5.8 milimoles por litro, que esto va a reflejar un metabolismo anaeróbico. Entonces, finalmente, todo este razonamiento fisiopatológico y bioquímico nos confirma microbiológicamente la tinción de Gram por diplococos gram positivos, tanto el cultivo del líquido cefalorraquídeo como la prueba molecular, que es la PCR múltiple, resultan positivos para lo que es el Streptococcus pneumoniae. Siguiente, por favor. Bien, continuando entonces tenemos a lo que es la pregunta 5, nos dicen ¿por qué hay 2.500 leucocitos por microlitro en el LCR? Bueno, la presencia de estos 2.500 leucocitos por microlitro básicamente se debe a una respuesta inmunitaria celular, ¿no? En este caso podemos ver que es bastante agresiva e intensa, que ha reclutado pues a lo que son los glóbulos blancos desde lo que es el torrente sanguíneo hacia el espacio subaracnoideo para combatir la invasión de Streptococcus pneumoniae, ¿no? En condiciones normales, el análisis de este fluido nos va a mostrar lo que es un entorno prácticamente acelular, ¿no? Gracias al estricto control de la barrera hematoencefálica. Sin embargo, cuando las bacterias colonizan las meninges, las células endoteliales y las células de la glía, pues liberan potentes señales químicas de alarma como las citocinas y las quimiosinas.
Esto finalmente provoca que los leucocitos abran paso a través de los capilares cerebrales, los cuales ya se encuentran alterados por la misma infección, generando entonces una pleocitosis extrema, ¿no? Que se correlaciona con los leucocitos, con estos leucocitosis, ¿no? De 19.500 por microlitro, y elevación del PCR que nos mencionan pues 180 miligramos por litro, ¿no? Además de la procalcitonina de 8.5 por mililitro halladas en lo que es la sangre de la paciente. Entonces, básicamente el fundamento de este recuento radica en que esta densidad celular altera por completo las propiedades del LCR, ¿no? Durante su evaluación en el laboratorio. El amontonamiento de estos 2.500 leucocitos junto a los detritos bacterianos, pues es el responsable directo de que el líquido pierda su transparencia, como mencionó mi compañera, ¿no? La característica de agua de roca, y adquiere el aspecto macroscópico turbio, ¿no? Reportado en el examen físico. Y luego nos preguntan, bueno, ¿qué significa el predominio de neutrófilos? El predominio básicamente del 92% de neutrófilos en el LCR significa que la paciente está cursando una meningitis bacteriana aguda, ¿no? De tipo piógeno, descartando entonces de forma inmediata lo que son infecciones de origen viral, micótico o crónico tal vez. En el laboratorio, pues el recuento diferencial, ¿no? Va a ser una herramienta de orientación para que, bueno, debido a que la especialización del sistema inmune, mientras que los linfocitos se elevan ante virus, los neutrófilos son las células de primera línea diseñadas para fagocitar y destruir células, en este caso bacterias extracelulares, ¿no? Entonces, el hallazgo de este porcentaje tan elevado se acopla perfectamente con la presencia de los diplococos gram positivos en la tinción gram y la posterior confirmación, ¿no? Que ya vimos por cultivo de Streptococcus pneumoniae, un patógeno que en este caso nos va a inducir a una respuesta inflamatoria bastante agresiva. Entonces, en sí este fenómeno se basa en la quimiotaxis masiva, ¿no? Que ejerce el neumococo en el sitio de la infección. En este caso va a obligar a la médula ósea a liberar rápidamente sus reservas celulares hacia lo que es la circulación periférica, ¿no? Está reflejado en el 90% de neutrófilos. ¿Para qué? Para que migren hacia el tejido afectado. Si bien la función de estos neutrófilos pues es defensiva, su degranulación masiva libera enzimas proteolíticas y especies reactivas de oxígeno que finalmente pues terminan provocando un daño tisular secundario severo en el endotelio, en lo que son las meninges, ¿no? Y clínicamente pues este proceso tanto destructivo como inflamatorio es el causante de la severa irritación meningia que manifiesta la paciente mediante la rigidez de nuca y los signos positivos, ¿no? Que mencionó mi compañera de Kernig y Prusink. Bueno, en la séptima pregunta nos dicen, ¿por qué las proteínas están elevadas? Las proteínas están críticamente elevadas en el LCR, ¿no? En este caso nos dan 220 miligramos por decilitro, porque la barrera hematoencefálica perdió su integridad estructural y su capacidad de filtración, ¿no? Bueno, ¿debido a qué? A lo que es el daño inflamatorio, ¿no? Provocado por la misma infección. Normalmente las uniones estrechas de los capilares del sistema nervioso central impiden casi por completo el paso de macromoléculas de alto peso molecular desde el plasma sanguíneo, ¿no? Manteniendo en este caso las proteínas en rangos muy bajos de 15 a 45 miligramos por decilitro. Pero bueno, por otro lado, durante este cuadro agudo, tanto las toxinas liberadas por Streptococcus pneumoniae como los mediadores químicos de los neutrófilos, pues disuelven estas uniones intercelulares, abriendo verdaderas brechas que permiten la libre filtración pasiva de albúmina, inmunoglobulinas y también fibrinógeno, pues hacia lo que es el espacio subaracnoideo. Y bueno, ¿qué significa una glucosa de 25 miligramos por decilitro? Una glucosa en este caso de 25 miligramos significa que la paciente presenta una hipoglucorraquia, ¿no? En este caso sería una hipoglucorraquia severa, debido a lo que es el hipermetabolismo y consumo energético desmedido de carbohidratos que están realizando las bacterias y las células inmunitarias en el espacio subaracnoideo, ¿no? Bueno, en el análisis de fluidos corporales, la glucosa ingresa al LCR, ¿no? Por el transporte facilitado desde el plasma, por lo que su valor normal debe ser proporcional a la glucemia basal, ¿no? Mayor al 60% de esta. En este caso, pues al contrastar los 25 miligramos por decilitro del LCR con los 100 miligramos por decilitro de la glucosa sérica, se obtiene una relación pues bastante baja, ¿no? De 0.25, lo cual nos confirma que el azúcar está siendo consumido a una velocidad mucho mayor de la que puede ser repuesta desde la sangre. Entonces, el fundamento básicamente de este descenso metabólico radica en la enorme demanda de combustible que exigen los 2.500 leucocitos por microlitro, ¿no? Para que se puedan mantener activos, y también los millones de bacterias viables de Streptococcus pneumoniae, que en este caso pues utilizan la glucosa para dividirse de forma exponencial, ¿no? Y este consumo energético pues se complementa de forma perfecta con el valor de lo que es el lactato elevado de 5.8 milimoles por litro, lo cual demuestra pues que ante una hipoxia local y disfunción de transporte, las células han tenido que cambiar a una vía de glucólisis anaerobia de emergencia, ¿no?
Le doy el pase a mi compañero. Continuando con la pregunta número 9, nos indica de que por qué es importante comparar la glucosa del líquido cefalorraquídeo con la glucosa sérica. Bueno, esta va a ser importante porque en una persona sana, la glucosa del líquido cefalorraquídeo va a ser entre un 60 a un 70% de la glucosa total o la que hay en el suero. Sin embargo, en la que hay el paciente solamente va a tener un 25 miligramos por decilitro y en la glucosa sérica 100 miligramos por decilitro. Como explicó mi compañero, esta relación va a ser de 0.25, lo que va a conllevar a hacer una hipoglucemia severa. Y esto va a deberse por lo mismo que los que van a usar esa glucosa va a ser las bacterias o algunas células de defensa, como también fue mencionado. Estos pueden ser los neutrófilos. Y esto va a ocasionar una inflamación de la barrera hematoencefálica, lo que va a conllevar a que no hay un transporte adecuado de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y esto mayormente pasa en una meningitis de tipo bacteriano. Siguiente diapositiva, por favor. En la pregunta número 10 nos van a preguntar por qué indica un lactato elevado. En nuestra paciente va a tener un lactato de 5.8 milimoles por litro, lo que va a ser un límite muy alto porque lo normal va a ser de 2.2 milimoles por litro. Esto va a deberse a que va a haber un metabolismo anaeróbico. Y esto puede ser porque va a haber bacterias y va a haber como una guerra inflamatoria en lo que es el espacio subaracnoideo, por lo que el oxígeno no va a dar abasto y se va a producir ácido láctico como un desecho. El lactato va a ser un gran diferenciador de lo que es, si es que va a haber un cuadro viral o un cuadro bacteriano, si es que en el paciente va a haber una alteración del lactato, esto nos va a indicar directamente que el diagnóstico va a ser de tipo bacteriano, ya que rara vez el virus va a alterar este parámetro. Ahora, en la pregunta 11, por favor. Nos indica qué utilidad tiene la tinción de Gram. Si miramos el diagrama, vamos a ver un enfoque tradicional. Va a ser de una espera, de un cultivo bacteriano que va a tomar de entre 2 a 3 días. Es un tiempo que este paciente, por ser un problema neurológico, no va a tener. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar lo que es una tinción Gram, lo cual nos va a dar en cuestión de minutos, tras una punción lumbar, va a teñir la muestra y podemos ver por el microscopio, revelándonos lo que es la forma y el color del patógeno. Así podemos saber nosotros de antemano si es que nos vamos a enfrentar a un coco Gram positivo que va a teñirse de púrpura o a un bacilo Gram negativo que va a ser de color rosa. Y esto va a ser importante porque así nosotros podemos afinar lo que es una terapia antibiótica, lo cual va a ser esto crucial para poder reducir las secuelas de este paciente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la pregunta 12, el cual dice, ¿qué significa encontrar diplococos gram positivos? Esto, la presencia de diplococos gram positivos en la microbiología tiene mayor importancia, ya que permite dar una orientación, ya lo que vendrá a ser una infección por una meningitis bacteriana, la cual vendrá a ser la principal causa de meningitis adquirida en la comunidad. Bueno, acá tenemos lo que es el hallazgo microbiológico, en lo cual tenemos los cocos. Los cocos que son bacterias de forma esférica, y también tenemos los que están agrupados en pares, los cuales ya vendrán a ser los diplococos, que retienen el colorante violeta durante la tinción Gram debido al grueso contenido de peptidoglicano de su pared celular. Por lo cual, desde el punto de vista clínico, este hallazgo tiene gran relevancia porque orienta de manera inmediata hacia determinados microorganismos, siendo el más importante en el contexto de una meningitis bacteriana aguda, el Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, encontrar los diplococos gram positivos en el cefalorraquídeo de un paciente con fiebre, cefalea intensa, rigidez de nuca, y lo que nos hace las alteraciones características del líquido cefalorraquídeo constituye una fuerte evidencia microbiológica de una meningitis. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, la tercera pregunta dice, ¿por qué se realiza el cultivo? El cultivo del líquido cefalorraquídeo, como ya mencionaron, es el gold estándar, ya que esto es el método de referencia para tanto la identificación de la etiología de la meningitis bacteriana. Su realización permite aislar y reconocer con precisión el microorganismo responsable de la infección, para lo cual esto permite ya diagnosticar
el diagnóstico microbiológico y esto efectuar también las pruebas de sensibilidad antimicrobiana, lo cual esta información es fundamental para seleccionar un tratamiento más adecuado y ajustar la terapia empírica inicial. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ah, no, perdón. En lo que refiere a la pregunta 13, todavía esto lo que vendrá a hacer, en el presente caso, el cultivo permitió aislar lo que vendrá a ser el Streptococcus pneumoniae, confirmando así definitivamente el origen neumónico de la meningitis. Lo que vendrá a ser la pregunta 14, ¿qué ventaja tiene lo que vendrá a ser el PCR múltiple? Esto permite ofrecer una ventaja diagnóstica significativa debido a su rapidez tanto en la sensibilidad y la capacidad para detectar simultáneamente múltiples microorganismos causantes de la meningitis. A diferencia del cultivo, puede requerir varios días para obtener los resultados. Tanto la PCR va a proporcionar información en pocas horas, esto favoreciendo así un diagnóstico precoz y el inicio oportuno del tratamiento. Asimismo, también en este caso clínico, la PCR permitió identificar tempranamente tanto al Streptococcus pneumoniae, reforzando así lo que ya se ha ido mencionando, lo que vendrá a ser su diagnóstico clínico y microbiológico. En la pregunta 15, tenemos qué alteraciones del hemograma apoyan el diagnóstico. En el hemograma se evidencian hallazgos característicos de una infección bacteriana aguda, la cual se detecta de manera marcada los que van a ser los leucocitos, los cuales se encuentran entre 19.500 células en unidades internacionales, cual refleja una intensa respuesta inflamatoria sistémica frente al proceso infeccioso. Asimismo, también hay una importante neutrofilia del 90%, la cual indica la activación predominante de los neutrófilos. También hay una disminución relativa de lo que vendrá a ser los linfocitos, el cual se encuentra en un 8%, el cual ya vendrá a ser un hallazgo frecuente de infecciones bacterianas severas. Estas alteraciones hematológicas asociadas a los elevados niveles de la proteína C reactiva, la cual se encuentra en 180 miligramos por litro, y la procalcitoína, el cual está en 8.5. Esto van a respaldar fuertemente lo que es el diagnóstico de meningitis bacteriana aguda causado por el Streptococcus pneumoniae. Pues, siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, doctor y compañeros. Continuando con la exposición, en cuanto a las preguntas de seguimiento y evolución del paciente, tenemos la pregunta 16 que nos dice ¿qué indica la disminución de la PCR? Bueno, primero en nuestro caso, nuestro paciente menciona que tiene la proteína C reactiva que ha disminuido de 180 miligramos por litro a 40 miligramos por litro, ¿no? Después de las 72 horas de tratamiento. Y esto nos está indicando, ¿no?, que hubo una respuesta favorable al antibiótico y una disminución del proceso inflamatorio. Entonces, ahora, ¿qué es la PCR? Primero, la PCR viene a ser una proteína de fase aguda producida principalmente por el hígado, y cuando ocurre una infección no bacteriana, como es en este caso la meningitis neumocócica, el paciente... el sistema inmune reconoce la bacteria y empieza a liberar citocinas inflamatorias, principalmente va a liberar la interleucina 6. Esta va a estimular al hígado para producir más PCR, ¿no? Por eso es que inicialmente vamos a encontrar sus valores elevados. Luego vamos a tener que, después de iniciar el tratamiento con antibiótico, vamos a tener que la carga bacteriana empieza a disminuir, entonces hay menos citocinas y componentes bacterianos circulando, por lo tanto se reduce la liberación de citocinas inflamatorias y como consecuencia tenemos que disminuir la producción de la PCR, ¿no? Entonces en nuestro paciente la disminución significa que existe una menor inflamación causada por el Streptococcus pneumoniae, que es la infección, o sea que la infección está siendo controlada y que está presentando una adecuada respuesta al tratamiento, ¿no? Sin embargo, también hay algo importante que debemos recordar, y es que la PCR por sí sola no va a confirmar una recuperación completa. Por eso siempre debemos relacionarla
con la evolución clínica del paciente, como por ejemplo la mejoría de los síntomas, los signos vitales y otros exámenes de laboratorio. Entonces, tenemos que la PCR va a reflejar una evolución favorable porque nos está indicando que la inflamación y la infección están disminuyendo gracias al tratamiento con antibiótico. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente pregunta nos dice ¿por qué disminuyó la procalcitonina? Bueno, como observamos, tenemos que la procalcitonina disminuyó de 8.5 nanogramos por mililitro a 1.2 nanogramos por mililitro después del tratamiento con antibióticos. Esto nos está indicando, ¿no?, que hubo una reducción de la infección bacteriana y una respuesta y una buena respuesta al tratamiento. Entonces, primero debemos entender que la procalcitonina es un marcador que se va a elevar principalmente en infecciones bacterianas graves, ¿no? En este caso, como es cuando el Streptococcus pneumoniae invade el organismo, empieza a liberar toxinas y componentes bacterianos que van a activar la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, estos mediadores inflamatorios van a estimular a diferentes tejidos del cuerpo. ¿Para qué? Para aumentar la producción de la procalcitonina. Por eso es que al inicio de la enfermedad vamos a encontrar valores elevados. Luego, entonces, de iniciar el tratamiento con antibióticos, el medicamento no empieza a eliminar progresivamente las bacterias. Por lo tanto, es que empieza a disminuye la replicación bacteriana y hay menos liberación de toxinas. Entonces, al haber menos toxinas, disminuye la respuesta inflamatoria del organismo y como consecuencia también baja la producción de la procalcitonina. Esta disminución es importante porque nos va a ayudar a valorar, ¿no?, la evolución del paciente y comprobar que el tratamiento con antibióticos está siendo efectivo. Entonces, en nuestro caso, la reducción de la procalcitonina nos está indicando que la meningitis bacteriana está siendo controlada, existe una adecuada respuesta terapéutica y también disminuye el riesgo de complicaciones como la progresión a sepsis. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En la pregunta 18 nos menciona que si es necesario repetir la punción lumbar. Bueno, en este caso no es necesario ya no repetir la punción lumbar de manera rutinaria porque nos menciona, ¿no?, que el paciente presentó una evolución favorable después de las 72 horas de tratamiento con antibióticos. Esto lo podemos evidenciar porque hubo una mejoría tanto clínica como de laboratorio, ¿no? Tenemos que la fiebre disminuyó de 39.8 grados centígrados a 36.8 grados centígrados y esto nos está indicando control del proceso infeccioso. También observamos una disminución de los leucocitos, pasando de 19.500 a 11.000 células por microlitro, lo que nos está reflejando una menor respuesta inflamatoria del organismo. Además, también hubo un descenso del marcador inflamatorio, como es la PCR y la procalcitonina, y esto nos está indicando, ¿no?, que la infección bacteriana está disminuyendo y que existe una adecuada respuesta al antibiótico. Y algo muy importante es que la paciente presentó también mejoría clínica, sin aparición de nuevos déficits neurológicos, lo cual nos indica también una evolución favorable. Sin embargo, también es importante decir que la punción lumbar sí debe repetirse cuando existe una sospecha de una mala evolución, ¿no? Como por ejemplo, si continúa la fiebre o si los síntomas después de las 48 o 72 horas de tratamiento si aparece empeoramiento neurológico, convulsiones, también podría ser alteraciones progresivas del estado de conciencia o si sospechamos de resistencia bacteriana o un fracaso al tratamiento. Por eso, en nuestro paciente, repetir la punción lumbar no aportaría un beneficio, ¿no?, ya que nuestro paciente está respondiendo adecuadamente al tratamiento y realizar una nueva punción sería un procedimiento invasivo innecesario. Siguiente diapositiva, por favor. En la pregunta 19 nos menciona que qué criterios apoyan al alta hospitalaria.
Para considerar una evolución favorable, debemos considerar y observar los resultados, ¿no? Que nos indiquen control de la infección y también disminución de la inflamación sistémica. Y como primer criterio vamos a tener que la disminución de los leucocitos. Inicialmente tenemos que en la paciente presentaba 19.500 células por microlitro y después del tratamiento disminuyó a 11.000 células por microlitro, ¿no? Y eso nos está indicando que la respuesta inflamatoria del organismo está disminuyendo porque hay una menor presencia del agente infeccioso y el proceso bacteriano está siendo controlado. Como segundo criterio, tenemos la disminución también de la proteína C reactiva o PCR, que pasó de 180 a 40 miligramos por litro, ¿no? Y va a ser un marcador, y este es un marcador de la inflamación, por lo tanto, su reducción nos va a reflejar, ¿no? que la inflamación producida por la meningitis bacteriana está siendo disminuida y que existe una buena respuesta al antibiótico. Y como tercer criterio que tenemos es que encontramos también la disminución de la procalcitonina, que pasó de 8.5 a 1.2 nanogramos por mililitro. Y este marcador tenemos que se va a relacionar principalmente con infecciones bacterianas graves. Entonces, al encontrarla disminuida, nos va a indicar que hay una menor actividad bacteriana, ¿no? Menor respuesta inflamatoria y que el tratamiento está siendo efectivo. Además de los parámetros de laboratorio, también es importante valorar los signos clínicos del paciente, o sea, su clínica. En este caso, observamos ¿no? una temperatura normal de 36.8 grados centígrados y una ausencia de nuevos déficits neurológicos, lo cual nos indica pues, ¿no? una recuperación favorable. Entonces, en conjunto, estos análisis, tanto la disminución de leucocitos, PCR y la tonina, junto con mostrar que el paciente alto hospital. Siguiente diapositiva. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Bien, muy bien, chicos. De acá de el líquido cefalorraquídeo, el cuadro de diferencias entre lo que es una meningitis de origen viral, una meningitis de origen bacteriano, de origen tuberculoso y de origen micótico, ¿no? Y cómo se van a comportar los diferentes aspectos, la presión, el aspecto del líquido, la glucosa, las células sanguíneas, ¿no? En cada una de ellas para poder establecer las diferencias. Esto es muy, muy, muy importante, qué células predominan en cada una de ellas, células sanguíneas, ¿no? A la hora de yo establecer una hipoglucorraquia, siempre considerando también la glucosa plasmática, ¿no? Ahí está, ¿no? El aspecto, las células sanguíneas. Bien, laboratorio clínico, datos, el color, ¿cómo lo vamos a encontrar? Tanto en una meningitis viral, una meningitis bacteriana, tuberculosa o fúngica. Eso es muy, muy, muy importante. Y no solamente porque yo tenga una hipoglucorraquia quiere decir ya que es de origen bacteriana, siempre estableciendo también la relación que existe con la glucosa de origen de la glucosa plasmática, ¿no? Tiene que existir una correlación en ambas. A ver, ¿qué más? Bueno, el método de punción, todos sabemos, entre el L4 y el L5, se toma como punto referencial las crestas ciliacas, ¿no? Y en el punto que cruza la línea media, la línea imaginaria, las crestas ciliacas, donde cruza, en teoría, ¿no? El L4 y el L5, donde se va a realizar la punción. La cantidad de líquido más o menos circulante es de 150 ml aproximadamente, ¿no? Y bueno, no sé, chicos, ¿hay alguna consulta, pregunta? Albert.
Doctor, la que vendrá a ser en el aumento de los monocitos ya vendrá a ser una meningitis tuberculosa. Claro, de monocitos, mayormente el predominio, primordialmente al comienzo del linfocito, ¿no? Si sea de origen bacteriana, pero los linfocitos al comienzo van a estar elevados, más que todo por una respuesta inflamatoria, aunque luego van a haber predominio tanto de monocitos como de segmentados o de neutrófilos. Evelio. Doctor, disculpe, buen día. Había ingresado un poco tarde a una clase, había tenido problemas de internet. Quisiera ver mi asistencia, por favor. Ya, listo, Evelio. Sí, Evelio, en este caso, bueno, te había preguntado porque sí tengo faltas en las 3 últimas semanas. No, pero la anterior semana habíamos expuesto, ¿no? Ya, está bien. Eso, pues, pero tenemos problemas con el internet e ingresamos un poquito tarde. Lenny. Doctor, buenos días. Yo soy de la que expuse en el grupo número 2 y también tuve problemas de internet. Pude ingresar un poco tarde, pero sí ingresé. Ya, eres del grupo D, ¿no? CP3. DP3 o C. Sí. Ya, ¿qué tal? Listo. Muchas gracias, doctor. Bien, Cristian. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Igualmente, por favor, considéreme en la asistencia. También realmente del grupo de no había tomado asistencias, como vi que había pocos alumnos que han ingresado y están fuera de su horario, por eso no le había tomado la asistencia. Pero bueno, ya igual estoy viendo quiénes están acá, ya les estoy considerando. Bien, listo, chicos. Entonces, bajamos acá. Alguien, Glenny, ¿había vuelto a levantar la mano? No, doctor, disculpe. Ya, Albert. Doctor, pero tengo una pregunta de la clase pasada. En la vitalidad espermática, ¿cuándo es necesario organizar esa prueba? ¿Cuál me dice, disculpe? De la vitalidad espermática. Bueno, más que todo se hace cuando hay una pareja que está buscando embarazo y de alguna forma hay infertilidad. Bueno, nosotros sí no hemos dado el estudio de semen, pero mayormente, claro, pues, ¿no? Todo paciente mayor de 40 años, de 25, 40 años, con antecedentes de infertilidad, se debería de estar realizando. Doctor, gracias. Bien. Listo, chicos. Entonces, quedamos así. Ya nos vemos la próxima semana. Ya, cuídense, bendiciones. Hasta luego, doctor.